Por favor, escuche esto. Entonces Herodes, esta es la palabra de Dios, el Santo Evangelio. Entonces Herodes, viendo que los magos lo habían burlado, se enfureció en sobremanera, se volvió loco de ira, y mandó a matar a todos los niños de Belén y a los de toda su comarca, de la edad de 2 años para abajo, es decir, a los niños recién nacidos prácticamente, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió la palabra dicha por el profeta Jeremías. ¿Qué dijo Jeremías? Un clamor se hace oír en Roma, llanto y alarido grande. Raquel llora a sus hijos y rehúsa todo consuelo, porque ellos no están más. Estas palabras son justamente de la festividad que se tiene hoy, que es el Día de los Santos Inocentes. Pero no es solamente una fiesta litúrgica común y corriente como cualquier otra, porque hace poco escuché una frase que me tocó mucho. El Evangelio nos ayuda a entender la historia de la humanidad. Y esta parte del Evangelio justamente nos ayuda a entender algo terrible que pasa en nuestros días. Aquello terrible, la mayor ofensa, uno de los mayores problemas sociales y espirituales de nuestra época es el llamado pecado del aborto, que hoy en día se habla, se clama en todos nuestros países. No es un problema solamente de México, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, no. Es un país de toda América, de España, que realmente nos aflige. Es terrible lo que sucede, es la muerte de inocentes, pero mucho peor porque ya no son muertos ahí a los 2 años, sino son muertos en el propio vientre materno. Es impresionante. Bueno, es por eso que vamos a hacer este video y le pido que se quede hasta el final porque vamos a hablar de un aspecto que se habla poquísimo. Se habla mucho, y no está mal, ojo, no está mal, se habla mucho del aspecto legal. Digamos, el aspecto legal es importantísimo, el aspecto médico muchísimo. Los efectos colaterales psicológicos terribles que causa el pecado del aborto en las mujeres que lo cometen. Pero no se habla tanto de cómo esto ofende a Dios. Así que por favor, quédese hasta el final de este video porque vamos a ver la importancia de tener esto muy, muy en cuenta. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Día de los Santos Inocentes. Justamente ese es el tema de hoy, lo vamos a ver a continuación, justamente para entender la gravedad del asunto y qué es lo que Dios piensa al respecto. Antes de eso, no se olvide, muy brevemente les recuerdo que estamos todavía hasta que se acabe el año en nuestra campaña para repartir los calendarios del Sagrado Corazón de Jesús del 2022, que es este de aquí. Es muy importante, ¿sabe? Porque el tener usted exhibido esto en su casa, en su oficina, en donde sea, un sagrado corazón de Jesús, uno no sabe las gracias que va a tener. Además, en la línea de lo que vamos a hablar hoy, tener una imagen del corazón de Jesús ahuyenta demonios, en realidad es exorcístico en muchísimos sentidos. Así que para todo lo que sucede hoy en día, mismo para estas discusiones sobre legalizar el aborto, no, realmente hasta duele decirlo, esto ayuda mucho, en tanto uno recuerda que Dios existe y uno recuerda sobre todo cuál es la principal causa de nuestra lucha. Entonces, si usted todavía no tiene este calendario, le pido que por favor llame a los números que aparecen en pantalla y mientras se acabe el año, para que usted comience bien el 2022, va a llegar con esta estampa del Sagrado Corazón de Jesús. Puede llamar a los números que aparecen aquí abajo al 55 90 63 02 42 o al C2 600 13 33. ¿Sí? O también usted puede tener el calendario en digital, es muy sencillo, solamente hace clic en el primer enlace en azul debajo de este video, se inscribe, incluso ahí puede poner sus intenciones de misa para la misa de este 31 de diciembre y se le envía el calendario en digital, lo puede imprimir, lo puede repartir entre sus amigos. Lo importante es que se distribuya cada vez más estas imágenes del corazón de Jesús. Algo muy, muy importante, ¿no? Dentro de lo que quiere el corazón de Jesús. Bueno, mire, vamos a hablar hoy justamente de lo terrible que resulta el pecado del aborto dentro de nuestros días. A ver, hay algo muy importante a tomar en cuenta y es que Dios existe, ¿no es cierto? Bueno, usted está viendo el canal del Sagrado Corazón de Jesús, de eso no tengo que hablar mucho, usted sabe que Dios existe. Bien, entonces si Dios existe y Dios es perfecto y Dios creó todo, lo creó a usted, me creó a mí, Dios tiene un criterio sobre todo lo que pasa sobre la tierra, todo, hasta lo más pequeño. Dios tiene un criterio de este video, Dios tiene un criterio de su vida, etcétera, etcétera. Bueno, Dios también tiene un criterio del aborto en la sociedad.
¿Qué piensa Dios sobre el aborto? Una pregunta un poco difícil de responder, pero fácil si se acude a las Sagradas Escrituras. Incluso hay una encíclica, ¿no?, de el Papa Juan Pablo II, una súper encíclica Humane Vitae, que habla justamente sobre la santidad de la vida humana. Pero hay una parte en el Evangelio que usted lo ha escuchado varias veces, estoy seguro, pero yo hace poco la leí y dije, caramba, pero aquí está explicado absolutamente todo. Y sobre todo la gravedad del aborto. Está citada, y de hecho en base a esto se hace la encíclica Humane Vitae. Mire, usted ha escuchado muchísimas veces de Caín y Abel, ¿no es cierto? Usted sabe, Caín mata a Abel. Bueno, pero dése cuenta, ¿cuál es el valor o cuál es la gravedad de la sangre inocente para Dios? Mire, esto es igual, imagínense, todo es sacado de la Biblia hasta aquí. Esto es del Génesis, ¿no? Cuando Caín mata a Abel, ¿no? Lo que dice el Evangelio es, él fue sobre Abel y lo mató, ¿sí? Fue el primer homicidio en la faz de la tierra. Bien. Y desde entonces comienza a huir de ahí Caín. Caín comienza a huir, se quiere esconder de Dios. Y Dios se le aparece, esto ya es del Evangelio. Dice, y le pregunta, Dios le pregunta a Caín. Mire, esto le pregunta también a quienes cometen o quienes participan en el pecado del aborto. Esto está en el Evangelio. ¿Qué has hecho? Le pregunta Dios a Caín. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano, está clamando a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano, la voz de Abel, está clamando a Dios desde la tierra. ¿Por qué está clamando a Dios? Porque es sangre inocente. La sangre inocente clama la justicia de Dios. Eso está en el Evangelio. Ahora mire, dése cuenta que la sangre de los niños en el vientre materno es la sangre más inocente que hay. ¿Por qué? Porque no tienen la menor culpa. No sé cómo sea en el país, no sé cómo sea en México ahorita, pero creo que no hay pena de muerte en México, si no me equivoco. En Colombia no hay pena de muerte tampoco, en Ecuador no la hay, en Argentina tampoco. Es decir, nuestras leyes, en general de nuestros países, tienen entendido que la vida es algo tan importante que ni siquiera a la persona que comete el peor acto del mundo, ni siquiera para un homicida que mató a 70 personas o algún así, no sé, realmente así algún gángster terrible, ni siquiera para la peor de las personas se aprueba la pena de muerte. ¿No es cierto? Eso suele ser así en la mayoría de países. Ahora, imagínese para un inocente, como es un niño en el vientre materno, matarlo sin juicio, sin nada, simplemente eliminarlo, ¿no? Es lo que dice el actual sumo pontífice, ¿no?, el actual papa, de la sangre, la cultura del descarte, ¿no? Simplemente matar un homicidio, ¿no? La ha comparado varias veces porque lo es, al aborto con el homicidio. Dice, no puedes contratar un sicario, él dijo una vez, no puedes contratar un sicario para resolver un problema. Palabras del actual sumo pontífice. Entonces, dése cuenta la gravedad del pecado del aborto. Dese cuenta también la tristeza que tuvo nuestro Señor Jesucristo viendo las muertes de los santos inocentes. Mire también esto, después de que le dice esto a Caín, ¿no? La voz de la sangre de tu hermano, la sangre inocente, está clamando a mí desde la tierra. Por eso has de andar maldito, lejos de esta tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Terrible, ¿no? Cuando labres la tierra, le dice a Caín, Dios le dice a Caín, ella no te dará más su fruto, es decir, él trabajará y no dará fruto su trabajo. Fugitivo y errante vivirá sobre la tierra. ¿Por qué le leo esto? Para que usted vea la gravedad del asunto. Y al inicio le decía, ¿qué es lo que piensa Dios sobre todo esto? Vea la gravedad del asunto. Vea la gravedad del asunto. Alguien podría decir fácilmente, pero bueno, mire, señor Cristian, lo que usted dice es cierto, pero ¿cuántos abortos? Hay miles de abortos. Y Dios no se ha aparecido para amenazar a quien comete el pecado del aborto. No se ha aparecido para castigarlo, para decirle maldito. No. Entonces, ¿no será más bien que estos tiempos ya pasaron o que esto es un tipo de mito, de leyenda? No. Porque primero esto es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Primero eso. Segundo, los tiempos han cambiado, eso sí. Es decir, Dios ya no se aparece a las personas. De hecho, la última vez que Dios se le apareció frente a frente a alguien fue a Moisés.
Entonces ya han pasado miles de años después de eso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido las cosas han cambiado. Pero Dios es absoluto. Es decir, Dios no cambia de ideas. A Dios sigue teniendo esta idea. El hecho de que no lo diga o no nos lo diga no significa que Él ha dejado de sentir esto. Puede significar, ahí sí, solamente es una forma de decir que Él está simplemente reservando esa justicia para cuando llegue el momento. Es una hipótesis que me parecería lógica en este punto. Pero Dios no cambia, es decir, no es que a Dios le ha dejado de indignar, para nada. Simplemente ha cambiado la comunicación por muchísimos sentidos, es la historia de la teología de la historia, pero Dios no cambia, es decir, las ideas que están en el Evangelio son estas. Solo hay dos opciones, o que el Evangelio miente, que no creo que es una opción para los devotos del Sagrado Corazón de Jesús, o que este pecado es terriblemente indignante. ¿Ya? Entonces, dése cuenta, por eso le decía, hay efectos médicos, o sea, es muy grave y hay muchas personas que están en la lucha por vida porque les da, digamos, humana lástima y no está mal, les da tristeza que maten a niños pequeños, tan pequeños en el vientre materno. Eso es válido, totalmente, pero no hay que olvidarse de cómo esto ofende a Dios. Está en la Humana Vitae, está el mismo sumo pontífice actual, ha hablado clarísimo sobre el tema del aborto. Bueno, tengo para terminar son unos pequeños trechos de una entrevista que le hicieron a un gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús, quien me le enseñó a mí la devoción al Corazón de Jesús, el profesor Plinio Correa de Oliveira, que le preguntaron en algunas ocasiones, él falleció en el 95, entonces ahí estaba ya el tema del aborto hablándose en países, entre comillas, del primer mundo, digo entre comillas del primer mundo porque si se, si se matan inocentes en el vientre materno, no sé, así como pueda ser un país desarrollado moralmente. Y la moralidad es lo principal, ¿no? Bueno, pero miren lo que decía él. En el actual debate que se estaba dando en Brasil, de donde él era, sobre la ampliación del número de casos en que la ley permite el aborto, mi posición jamás varió. Es lo que nosotros deberíamos decir, usted y yo. Siempre fui y soy contrario a cualquier forma de aborto, a cualquiera. Porque si hay, por ejemplo, por violación, ¿qué culpa tiene? El violador no podría ser condenado a muerte. Entonces, matar al hijo no tiene sentido. ¿Usted cómo sabe? Le pregunto, ¿usted cómo sabe que yo no soy producto de una violación? Nadie sale con un sello en la frente. Es decir, todos somos iguales. Ahí sí podemos decir, todos somos iguales y valemos lo mismo, ¿no? Como tanto seres humanos y en tanto hijos de Dios. Declaró el profesor Plinio Correa de Oliveira, presidente del Consejo de la TFP brasileira. En efecto, afirmó él, imagínese un proyecto de ley, y yo creo que esto aplica para Ecuador, donde se está discutiendo, para México, donde se está discutiendo, para Colombia, donde se quiere poner la legalización total del aborto, también en Argentina. El efecto, imagínese, un proyecto de ley dando a los padres el derecho de matar a los hijos en las primeras 24 horas, en esos tiempos se hablaba de este. El proyecto naufragaría en el clamor general de indignación. Y yo creo que es lo que pasa. En nuestros países, la gran mayoría es contrario al aborto. Es por eso que muchas veces no lo quieren poner a votación ni nada de eso. Bueno, se hablaría de la matanza de inocentes y a justo título. Es lo que pasa hoy en día. ¿Qué crimen cometió la criatura que está en el vientre? ¿Qué crimen cometió? Se pregunta el profesor Plinio Correa de Oliveira. Para que se le pueda quitar el derecho a la vida, ¿no? Hasta el momento en que haya nacido, tratándolo en ciertos casos como un delincuente. ¿Por qué? Porque se lo mata simplemente, como si dicen, no, es que él es producto de una violación. Pero ¿qué culpa tiene la criatura? De manera que, solo después de nacer, es rodeado de cariño general, aclamado como un bebé encantador y amparado por la protección legal en todo y en cualquier caso. Hay niños, en algunos lugares se quiere, por ejemplo, le comento, en Ecuador se quiere permitir hasta el noveno mes el aborto. Entonces imagínense, un niño que es abortado a los 8 meses. Hay niños que nacen a los 7 meses. Es decir, es una cosa así de fuerte, así de fuerte. Bien. No es un tema del todo agradable, como a veces hablamos, pero es un tema que tiene que decirse. Sobre todo hoy que recordamos la fiesta de los santos inocentes, no podemos taparnos los ojos ante lo que está pasando. Le pido por favor que comparte este video, sobre todo a los católicos que están confundidos, porque de pronto este video no lo entendería una persona que no tiene ojos de fe.
después hay que explicarle que Dios existe, que es el Sagrado Corazón de Jesús, no lo entendería del todo. Pero hay muchos católicos confundidos y hay que decirles, todo católico cree en Dios. Entonces todo católico debería sentir miedo de ofender a Dios y esto ofende mucho a Dios. Entonces es así de sencillo. Ayúdanos por favor compartiendo esto también, por favor, por favor. No se olvide de comentar porque en estos videos que son así medio polémicos entra una cantidad de gente a poner porquerías, a quejarse, ta, 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 ta. Entonces usted que está en contra del aborto, comente, por favor. Póngalo aquí, dele un me gusta también a este video y adicionalmente le invito a ayudarnos a seguir adelante en este apostolado porque hay tanto que hacer en nuestros países que necesitamos ayuda. Y usted nos puede ayudar haciendo clic en el primer enlace en azul debajo de este video, ponga ahí sus intenciones de misa, puede también hacer, ahí, bueno, ahí queda usted inscrito en la misa de todos los días viernes de todo el año y adicionalmente no se olvide, bueno, le llega el calendario y si usted nos ve desde Ecuador o México puede pedir también su calendario del Sagrado Corazón de Jesús a los números que aparecen aquí abajo, ¿de acuerdo? Al 55 90 63 02 42 o al 02 600 13 13. Y así además ayuda este apostolado, que es tan importante. Le agradezco muchísimo por acompañarnos. Le pido mañana, para el día de mañana, el video de mañana es tremendo, pero es nuevamente súper necesario. Están pasando cosas en este mundo, están pasando cosas que son así inacreditables, inacreditables. Le pido por favor que venga porque, solamente por adelantarle, hicieron un pesebre satánico. Terrible, terrible. Bueno, mañana lo vemos en el programa del Sagrado Corazón de Jesús. Que Nuestra Señora le guarde, que el Sagrado Corazón de Jesús le proteja muy especialmente. Como siempre terminamos diciendo, y digamos bien duro, ¿sí? Que viva Cristo Rey, que vive el Sagrado Corazón de Jesús y que vive el Inmaculado Corazón de María. Por favor, no se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y le voy a dejar en esta parte de acá 2 videos que yo creo que le van a ser de gran ayuda en la vida espiritual y para seguirse contagiando de toda la devoción que merece el Sagrado Corazón de Jesús. Que Nuestra Señora le guarde y nos vemos el día de mañana.